Hola, soy Roque Cantoya. Todos los miércoles en 15 minutos analizamos el tema económico más importante de la semana junto a Marco Vizcarra y Damián Umansky por FM Cristal en Rosario. Bueno, salario básico universal. Sí. Y muchos disparadores. Muchos disparadores. La primera idea que quería traer es que es menos revolucionario de lo que parece. Uh-huh. Y aún cuando viene de Grabois. Aún cuando viene de Grabois o de sectores que buscan plantear algo disruptivo. ¿Por qué? En primer lugar, ¿qué es lo que plantea el proyecto? Plantea una prestación monetaria mensual, segmentada, es decir, para un público específico, que refuerce los ingresos de aquellos sectores que o están desocupados o se encuentran con trabajo precarizado o en las categorías más bajas de monotributo, sí. Y a cambio una contraprestación en términos de poder obligarlos a que terminen el primario o el secundario, realicen algunos talleres de formación laboral y actividades comunitarias. Ahora, este paradigma que plantea este proyecto que plantea este sector de la política, nada tiene que ver con el paradigma de lo que es la renta universal o el ingreso universal, que es lo que se discute en Europa y que todavía no ha sido implementado casi en ningún lugar y mucho menos con éxito. ¿Cuál es la diferencia? Uno es una transferencia condicionada, es decir, vos por pertenecer a un determinado segmento de la población, o por ingreso, o por estudio, o por residencia geográfica, recibís otra transferencia de ingresos como puede ser el salario básico universal. El ingreso o renta universal es una transferencia monetaria que te hace el Estado únicamente por ser ciudadano. Por lo tanto, son dos paradigmas totalmente distintos, claro. Y no hay que confundirlos porque los objetivos que atienden son diferentes y también la implicancia de cómo entendemos la política social es distinta. Este proyecto que plantean los diputados no hace más que reproducir lo que se denomina la trampa de la pobreza o la trampa del empleo precarizado, y la verdad que es bastante inconsistente entre sus objetivos, que pueden ser loables o fácilmente defendibles, y las herramientas prácticas que proponen para conseguir esos objetivos. Para llevarlo adelante. Claro. ¿Por qué? Por ejemplo, ellos hacen referencia a que este proyecto permitiría aumentar la autonomía de la fuerza laboral, es decir, que el trabajador pueda elegir qué trabajo realiza, porque si no terminaría de recibir el ingreso, este ingreso de salario básico universal. Y lo que genera es todo lo contrario. ¿Por qué? Porque primero es un ingreso que va a estar atado a la canasta básica alimentaria. Por lo tanto, tampoco va a ser suficiente para mejorar sustancialmente su calidad de vida y su nivel de ingreso. Y requiere que el trabajador se especialice en cómo mantenga distintos subsidios o transferencias del Estado. Para quedarse siempre ahí. Para quedarse siempre ahí. Hay un conjunto de economistas, de sociólogos, que considera que este proyecto no solamente parte de una visión bastante anacrónica y lineal de lo que es la pobreza y lo que es el mercado laboral, sino que reproduce todos los errores de las políticas sociales de los últimos 20 años. ¿Esto qué quiere decir? Garantizar una regulación estática de la pobreza. Claro. Entonces, permitimos que transiten de mejor manera los más vulnerables de la sociedad la situación coyuntural actual, pero no damos ningún tipo de herramientas para que eso pueda resolverse de manera positiva a futuro. Claro, exactamente. A futuro. Porque la pregunta también, y tenemos varias experiencias de estados bobos en Argentina, de cómo se lleva a la práctica, ¿no? Cómo efectivamente se complementa o se controla de que el requisito o los requisitos efectivamente se llevan a la práctica. Claro, y es una palabra muy clave que dijiste, Marcos, control. ¿Cuál es otra crítica a este tipo de proyectos? Cuando vos, para poder recibir una determinada transferencia monetaria, tenés que cumplir ciertos requisitos, no lo estoy cuestionando en este caso, lo estoy describiendo, esos requisitos los fija alguien, y en este caso los fija un organismo político. Sí, claro. Entonces, da a entender este proyecto que reproduce esos mecanismos de control político de las transferencias sociales, y suma además un nuevo programa, una nueva capa de asistencialismo que se complementa o a veces se pisa con otras ya existentes y no termina dando una respuesta definitiva. Entonces, ¿tiene la capacidad los organismos públicos del Estado Nacional, en este caso, para
poder hacer una segmentación criteriosa y que no esté sesgada por cuestiones ideológicas, que no esté atravesada por presiones políticas electorales de cara a cada una de las contiendas, o lo que termina haciendo este proyecto es nuevamente consolidar la segmentación social, la estigmatización, sumar otro mecanismo de control político que vuelva, en vez de más autónomos, más dependientes a un determinado sector, sector de la población. Por eso yo lo que te decía, este proyecto parece revolucionario, parece disruptivo, pero no hace más que reproducir un paradigma de las políticas sociales basadas en transferencias, aunque sea con contraprestación, que evidentemente no han dado resultado en Argentina en los últimos 20 años, sino que le hacen transitar quizá de una manera menos mala al que no tiene la posibilidad de formarse y participar del mercado laboral formal, su situación coyuntural. Pero sin resolver el problema de fondo. Sin resolver el problema de fondo y planteando nuevamente esto, hay una regulación estática de la pobreza. Se acentúa la fragmentación del asistencialismo. Se suma una nueva capa de transferencias de subsidios, gastos sociales a un determinado sector poblacional sin plantear una reforma fundamental. Y además otra cuestión, es muy difícil revertir este tipo de proyectos una vez que son aprobados e implementados. Entonces, al momento de discutir este proyecto, que la verdad que tiene poco de salario, tiene poco de básico y tiene poco de universal, como comentábamos al principio, también hay que tener en cuenta que hay muchas veces políticas sociales, políticas económicas que son básicamente irreversibles y que requieren un debate de fondo para ver si no estamos reproduciendo errores del pasado y si queremos una vez por todas salir de lo cotidiano para empezar a resolver un problema estructural como tiene Argentina, que es, sin duda, la indigencia, la pobreza y el acceso a un mercado laboral muy fragmentado y muy precarizado. Decías que era muy diferente a lo que a lo europeo, digamos, y que no se ha implementado, y en los casos que se implementó, sin éxito. ¿Cómo funciona en Europa? ¿Cómo debería funcionar? ¿O qué es lo que pretenden llevar adelante? La verdad que casi no se ha implementado en ningún lado y donde se hizo fue a método de prueba casi, es decir, con grupos de tratamiento y con grupos control. Hay algunas experiencias de transferencias de este tipo atadas a programas de Naciones Unidas para el Desarrollo en algunas regiones de Kenia y otros países africanos atravesados por otras problemáticas inclusive más severas que las nuestras, y algunas experiencias, por ejemplo, en Finlandia, en Eslovenia, en Estonia, pero que han sido, insisto, implementadas tipo como grupo de tratamiento y grupo control, es decir, como experiencia de laboratorio para ver si eran muy focalizado para ver si eran exitosas o no, y los resultados, al menos lo que uno puede acceder, no eran demasiado satisfactorios. Pero la diferencia conceptual es que plantearon un ingreso ciudadano. Es decir, no la condición de uno que tiene que por determinados ingresos recibo otra transferencia, sino simplemente por el hecho de ser ciudadano de un determinado país y superar, por supuesto, los 18 años, tengo una contraprestación monetaria periódica que se adiciona a mis ingresos. ¿Esto cuál sería la ventaja? Yo no estoy ni defendiendo ni atacando. ¿Cuál sería la ventaja? Es que no está atado a la discrecionalidad de cualquier poder político de turno. Es universal. Es universal, exactamente. Es universal, es periódico, pero no es temporal. Entonces, ahí sí realmente se convierte en un ingreso permanente, en un derecho de la ciudadanía que cada uno luego lo va a terminar usando de acuerdo a las reglas que fije el Estado. Pero no es el poder político de turno que define cuáles son los criterios para poder acceder. El que lo direcciona. Exactamente. Entonces, ahí sí hay un cambio de paradigma en cómo se entienden este tipo de políticas sociales. Está clarísimo. Roque, gracias. Hablamos la que viene. Gracias, Marcos. Que tengan buena semana. Roque Cantoya, el titular de Doxa Data, como cada miércoles, pasando por la mañana de Cristal, cuando ya se fueron 3 minutos de las 8.